Saludos, mi nombre es Carla Sonia Batiste. Hoy mismo voy a presentar una exposición sobre el micro 8051 y el micro 8086. Vamos a pasar directamente en el índice donde vamos a ver los diferentes puntos que vamos a presentar. Primeramente, vamos a describir el microcontrolador 8051. Vamos a hablar de su arquitectura interna y de sus aplicaciones. Después vamos a hacer lo mismo por el microprocesador 8086, su arquitectura interna, o sea, su estructura y aplicaciones. Vamos a seguir. Vamos a entrar en el primer punto, que se trata de un microcontrolador 8051. El microcontrolador 8051 fue diseñado por la compañía Intel en los años 1980. Entonces, este tipo de microcontrolador está diseñado para trabajar con sistemas de empotrado y donde en su estructura interna contiene una RAM on chip de 126 bytes y una ROM on chip de 4 kilobytes. Entonces, este tipo de microcontrolador se puede usar para trabajar, o sea, con aplicaciones de control que no, que no requieren mucho, o sea, mucho consumo de energía y también que tiene un alto rendimiento y una alta integración. Ahora vamos a pasar en la parte la más importante, que es su estructura interna. Aquí se puede ver de modo detallado el, o sea, el circuito interno, o sea, los diferentes bloques internamente de nuestro microcontrolador. Entonces aquí se puede ver más bien, o sea, más clara, de forma más clara, las diferentes partes. Ya sabemos que el microcontrolador 8051 tiene un CPU. Este CPU es como la base del micro. Entonces es como el núcleo, o sea, donde se incluye el ALU y el controlador CU. Entonces, estas dos partes son responsables, ah, o sea, para completar las funciones de cálculo y de control. Yo creo que así, así se pueden ver, mirarlo aquí. Entonces, el ALU es responsable de hacer las operaciones aritméticas del micro, o sea, también las operaciones lógicas, que son si, o, NAT, todo eso. Entonces, también las operaciones aritméticas, que son multiplicación, adición, suma, tú sabes, todo esto. Entonces, después de eso, tenemos la parte del reloj. Entonces, o sea, esa parte, o sea, tiene el objetivo de generar un pulso de reloj necesario, porque sin ese pulso, el microcontrolador no va a funcionar. Entonces, este pulso es necesario cuando se requiere un oscilador de cristal externo y un condensador de ajuste. Entonces, ah, en el CPU está en relación directamente con la memoria ROM on chip. Entonces, esta memoria ROM on chip es el rango de direcciones del micro 8051. Entonces, este rango es de 000H hasta 1FFFH. Entonces, podemos, o sea, es de 8K, o sea, es de 8 kilobytes, pero podemos expandirlo para, o sea, si necesitamos más dirección, podemos expandirlo para tener. También tenemos una memoria RAM on chip. Esa memoria RAM on chip es de 256 bytes.
Entonces es de 00FFH, o sea, en modo de expansión. Después de esto tenemos los temporizadores. Entonces, los temporizadores se usan, o sea, se usan en dos modos. Y primeramente en un modo cero, o sea, en segundo en un modo T1. Entonces, contienen un contador de 16 bits. Entonces, este contador puede contar hasta 16 bits. O sea, se puede usar hasta 16 bits. Después de eso, tenemos una parte que, o sea, que es una parte externa donde se realiza, o sea, las interrupciones de controles. Después de eso, tenemos el bus de datos. Es ahí, o sea, que pasa las informaciones hasta los puertos que están aquí, que son cuatro puertos, P0, P0, P1, P2 y P3. Después de eso, tenemos el puerto serial. Entonces, este puerto es un puerto de tipo full duplex que está usado para comunicar de forma asíncrona en serie o sea, de los periféricos sin la presencia del microcontrolador. Entonces, se puede expandir de la interfaz salida y de entrada. Entonces, por ejemplo, si estamos haciendo un- una aplicación y, y necesitamos más puertos, podemos añadir más puertos para que nuestro programa sea funcional, o sea completo. Entonces, vamos a pasar en la siguiente parte, que es la parte de aplicación. Entonces, esas tres aplicaciones, o sea, podemos utilizar más, pero más conocido, esas tres aplicaciones, o sea, lenguajes que podemos usar para poder, para poder escribir, o sea, para poder hacer un programa. Podemos usar el programa Assemblador que hemos visto en Micro 1, el lenguaje C que ya hemos visto en Programación 1 y VHDL en Programación 2. Ahora vamos a pasar directamente en el otro tipo de, micro, de microprocesador, que se trata del micro 8086. El micro 8086 es la primera, primera, es el primer microprocesador creado por Intel o sea, que contiene 16 bits. Entonces, fue creado en 1978 y tiene en su estructura como 1970, o sea, 29.000 transistores y pueden contener hasta 256 interrupciones. Entonces, fue la primera familia X86 que llega, o sea, que estamos usando hasta la actualidad. Ahora vamos a pasar la parte, o sea, de la estructura interna de nuestro, o sea, de nuestro microcontrolador. Entonces, aquí es la parte interna del microprocesador 8086. Entonces, para iniciar, ahí está la memoria de enlace de la interfaz. Vamos a iniciar con esa parte. Esa parte, o sea, es el bloque que es el responsable de los registros de propósito, o sea, de los registros de segmento y de IP. Entonces, estos tipos de registro, o sea, tienen una función muy, muy
muy importante en en la configuración de- del micro. Entonces, podemos que hay como cinco que está aquí. Primeramente, los registros de puntero, que es, que es IP. Entonces, el registro IP es como el registro de puntero de instrucciones. O sea, contiene un valor de 16 bits. Y los otros que son CS, que es el segmento de código, ES, que es el segmento extra, SS, segmento de pila, entonces DCS, que es el segmento de datos. Ok, ahora vamos a pasar ahí. Aquí Aquí está los registros de propósito general. Estos tipos de registro, o sea, tienen también 16 bits, pero se dividen en dos. Entonces, cada uno tiene 8 bits. Entonces, estos registros, o sea, son, o sea, A, AH, AL, o sea que es AX, BX, CX y DX. Entonces, el AX es el registro acumulador, el BX es un registro de base, el CX se usa para, pues, o sea, como contador, y el DX se usa principalmente para, para datos. Luego tenemos el bus. El bus, o sea, permite o sea, el cambio de información entre los registros hasta los puertos, el, hasta el ALU. Ya podemos ver que el ALU está presente también en el 8051. Ya lo hemos dicho, el ALU está, o sea, es responsable directamente de hacer las operaciones lógicas y aritméticas del micro. Entonces, todas las informaciones se van a hacer mediante estos registros, después, para enviar en el puerto de salida. Entonces, es así que o sea, más o menos es así que se hace. Entonces, vamos a pasar, um, después en la cola esa parte se llama cola de instrucciones y podemos ver que son seis. Entonces, esa parte, está en relación con, esta parte está en relación con el sumador de direcciones. Eso se dice sumador de direcciones porque usted puede ver que ya va a tomar directamente los datos que están ahí, mediante este bus, enviarlo aquí para, o sea, almacenarlo para después tomar los dos en cuenta, que va a dirigirlo directamente a un otro bus que va directamente a la cola de instrucciones, que son seis. Ahora, el sistema de control, que es el CPU, que ya sabemos su función. Entonces, aquí y después todas las informaciones se van a dirigir aquí. Aquí, son los, operandos, los flag, que son registro, o sea, estos tipos de registro tienen una función bien específica en nuestro 8086. Ahora que ya terminamos con la estructura, vamos a pasar a la aplicación que podemos usar para codificar, o sea, escribir líneas de código, para poder hacer un programa. Es el VHDL, y también podemos utilizar el lenguaje asemblador. Y también hay varios tipos de programas que podemos usar, pero esos son los dos más comunes, más o menos.
Y muchas gracias. Aquí se queda la exposición. Ok. What do you want?